de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, en su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más
buenas tardes, amados hermanos en el Señor, esperando que la gracia y la bendición del Señor esté presente en su vida y en la vida de su familia. Nuevamente para mí es de mucho gozo y privilegio de poder compartir la palabra del Señor, que en esta oportunidad está centrada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Queremos darle lectura en el nombre del Señor. Dice lo siguiente el capítulo 2, que hay un subtítulo ahí que dice mensaje a las 7 iglesias y en particular el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Queremos ver, enfatizar mayormente el cariño, el amor, la preocupación de Jesús, el Señor, por su iglesia. Y vemos claramente establecido, para mí en lo personal, en estas mensajes a las 7 iglesias, en donde hay diversos mensajes para cada una de ellas, con matices diferentes, con contenido diferente, con felicitaciones, también a la vez con advertencia, con corrección a las iglesias. Me parece que siempre en la mente y en el plan maravilloso del Señor, el Señor está siempre presto, atento para poder corregir a su iglesia, para poder hablarnos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, su mensaje, tal como lo hizo, su preocupación en el primer siglo, en donde estas iglesias son representativas, porque es un hecho que en ese lugar geográfico había más iglesias cristianas. Pero hoy queremos detenernos especialmente en una de estas iglesias, justamente la que encabeza dentro de estas 7 mensajes a estas iglesias. Ya lo leímos recién, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor está en medio de su iglesia, en medio de la asamblea de los santos, en medio de la congregación de los justos, por la obra que Jesucristo el Señor realizó en el madero de la cruz, en la cual justifica nuestra condición pecaminosa y nos lleva a un plano de poder ser el trabajo del Señor, del Espíritu Santo, para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Por ende, el Señor sigue preocupándose de los miembros, de los discípulos de este tiempo del siglo XXI, porque uno pudiera pensar, bueno, esto es un mensaje como histórico que está ahí, como un relato, como algo, ciertamente sí para aprender, pero hoy, así como esas iglesias, también estamos siendo observados por el ojo divino, estamos siendo observados por el poder de la presencia de lo alto, y el Señor quiere cada vez más que haya una madurez importante en su iglesia en general. Podemos decir, amados hermanos, que Jesús conoce a su iglesia, tal como lo establece sus primeros versículos.
En cada una de las cartas Jesús hace saber a la iglesia que la conoce, puesto que él dice, yo conozco tus obras. Este conocimiento es profundo, porque es desde adentro. Él es parte desde ella, desde el principio. Jesús no ha abandonado a su iglesia. Él es parte de ella. Jesús guarda una estrechísima relación con su iglesia. Podemos ver en este modelo que él estaba preocupado. Nuevamente reitero esta parte porque es importante. Hoy también el Señor nos hace sentir que Él tiene un amor muy profundo por su iglesia, quien está dispuesto a protegerla, a guardarla, a poder enmarcarla en los consejos más profundos que Él nos brinda a través de la palabra de Dios. En estas cartas Jesucristo comunica percepciones y emociones muy profundas. El conocimiento que tiene su iglesia es el resultado de una relación íntima. Jesús, nuestro Señor, reconoce la virtud de su novia, gloria a Dios, pero no se hace Él de la vista gorda frente a su vergüenza. Eso es lo importante cuando el Señor nos mira, cuando Él nos entrega su mensaje y nos hace sentir que está preocupado por nuestra condición, si nos hemos apartado, si estamos al borde de alguna situación en la cual nos puede debilitar, en la cual puede alejarnos de la sana doctrina, alejarnos del amor verdadero, el poder dejar de amar al Señor, a su iglesia, a los hermanos. Solo cuando alguien es conocido y acompañado tal como es, con sus virtudes y su vergüenza, entonces es auténticamente amado. A la presentación del autor le sigue el reconocimiento de las obras de las iglesias, lo que se ve en este capítulo 2 y 3 en Apocalipsis. Autor que tradicionalmente es Juan. Jesucristo también destaca cuáles son las deficiencias de las iglesias. Él no se queda solamente allí, digamos que destacando a la iglesia y haciendo vista gorda. Nunca hará eso el Señor. Siempre Él está interesado, vuelvo a reiterar y enfatizar, que Él quiere nuestra madurez, que cada día haya una intimidad, que no perdamos el gozo de la salvación, que no perdamos el gozo del servicio, que no perdamos el gozo de nuestra intimidad cada día con el Señor. Queremos ver, esto es como introducción, para centrar nuestra mirada bíblica en el capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 7, que trata de la iglesia de Éfeso. Después de presentarse a la iglesia de Éfeso, Jesús hace referencia a las obras de esta iglesia. Y Él dice en el 2 y el 3, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Qué palabra más alentadora, qué palabra para una iglesia donde se está destacando sus virtudes, que más adelante también se subraya los defectos de cada una de las iglesias que aquí trata estos capítulos. Amados hermanos, a veces nos vemos al interior de la iglesia, realidades y allí es donde se provoca o se originan los grandes conflictos entre nosotros los hermanos por la diferencia, por un sinnúmero de situaciones y también a veces nuestro punto de vista, nuestros consejos a veces no son los más adecuados, la crítica hacia nosotros mismos como iglesia y a veces nos desalentamos porque vemos que todas las cosas andan mal. No así el Señor cuando su mirada profunda, su observación hacia la iglesia en este siglo XXI
tengo entendido y a la vez también la convicción de que nos mira así como miró a estas 7 iglesias, quizás a muchas, en la cual estaba interesada en que ellas crecieran, en que ellas no perdieran la bendición de una relación auténtica y verdadera cada día. Analicemos las obras que Jesús reconoce de esta iglesia. Primero, el trabajo, que esto significa una labor que provoca fatiga y requiere de esfuerzo. Paciencia. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de constancia, de perseverancia, de resistencia, puesto que esa iglesia también está sufriendo por causa del Señor, tal como Juan lo dice al principio en esta carta, en que él dice que está allí en la isla de Patmos por causa del Evangelio de Jesucristo y por la obra de Dios. Él tiene muy claro, es por causa de esto, no por causa de ser alguien que está provocando, de ser un mal líder, de poder provocar a las autoridades de turno, sino que él está allí en ese lugar por causa de Jesucristo el Señor. Hoy tal vez tenemos una realidad muy diferente en estos tiempos modernos, en que no somos estorbados para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cierta libertad aún todavía y que debemos proteger con oración ferviente esta libertad de seguir predicando, de poder, aunque ahora estamos en una situación puntual y muy específica en la historia de la humanidad. Pero aún en esas condiciones, en esas circunstancias, no tenemos ningún pretexto para alejarnos de la obra de Dios, para no practicar el amor de Jesucristo, para no amar a Dios, para no amar a nuestros hermanos, para no amar a nuestro prójimo. Y lo contrario, podemos decir que se nos presentan grandes oportunidades de poder mostrar el amor de Jesucristo en todas las personas. En Apocalipsis capítulo 14, verso 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la realidad de esta iglesia. Esta es una iglesia que sigue haciendo lo que Dios manda, sin desmayar. Es una iglesia que sigue haciendo lo que el Señor requiere de ellos. No toleran a los malos. Qué importante esto en estos tiempos en que la iglesia está en una situación comprometiendo su santidad, comprometiendo su fidelidad y un sinnúmero de otras cosas, porque hemos como matizado un poco lo mundano. Y no es un tema así de mirarlo tan extremadamente, sino es una realidad. Es una realidad en la cual estamos viendo en que la iglesia, tal como en esta iglesia que estaba tibia, que estaba el Señor a todas estas iglesias específicamente, Él está hablando, tiene diversos mensajes para cada una de ellas. Pero es muy significativo e importante lo que el Señor señala a las iglesias. Si ven algo malo en la iglesia, no se quedan indiferentes. Eso era lo que ellos estaban viviendo, sino que confrontan y limpian. No toleran a los falsos apóstoles. Hoy tenemos también una realidad en cuanto a los apóstoles, en cuanto a muchos que se autoproclaman. Y esto es muy grave, es muy peligroso. Esto significa que estos hermanos no aceptaban cualquier liderazgo, sino los verdaderos. Eso es importante que la iglesia tenga discernimiento, que esté muy claro en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a quiénes son nuestros líderes, quienes nos dirigen en un tiempo en donde hay tanta desconfianza, en donde hay situaciones en que apuntan no solamente a instituciones aparte de la iglesia, sino la misma iglesia está en el ojo de muchos, para criticarla, pero la iglesia tiene una importancia aquí en
en estos mensajes a las 7 iglesias queda claramente establecido que el Señor, su iglesia es preciosa, por eso le llaman un candelero de oro, es de un material, de una significancia, de mucho valor, especialmente para el Señor, especialmente para nuestro Padre. Han sufrido por su nombre, no han desmayado. Esto quiere decir que no se han dado por vencido. Muchas veces las batallas que tenemos al interior de la iglesia, a veces hay hermanos que no resisten, que no dan la batalla, producto de situaciones. Es allí donde también tenemos que crecer en medio de las dificultades, en medio de las tempestades que se levantan al interior y exterior de la iglesia. Más adelante señala otra virtud de esta iglesia. En Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. En cuanto a los nicolaitas, es importante algunos datos históricos con respecto a esto. Señalan que Nicolás se desvió predicando la doctrina de la gracia. Fue mucho más allá, que enseña que dado que somos salvos por la gracia de Dios, entonces no importa lo que uno haga luego de hacer la confesión de fe. Esta doctrina, ¿qué pasó? Que llevó al libertinaje, la cual era muy común en Éfeso. Ireneo, en el siglo II, mencionó que los nicolaitas no ponían freno en complacer a la carne y vivían en inmoralidad. Dios nos libre, el Señor tenga misericordia de su iglesia, desviarnos de tal magnitud o que puedan tomar control de la iglesia líderes que están muy lejos de la voluntad y del plan maravilloso del Señor. Ahora viene la crítica del Señor. Y esto no es una crítica perjudicial para la iglesia por querer criticarla, porque el Señor quiere todo, que esté en perfectas condiciones, sino que esta crítica es para poder ayudar a los discípulos del Señor, a la iglesia, para poder hacerles sentir que no están bien algunas cosas. Y acá podemos centrar esta mirada, que esta iglesia parecía ser cumplidora de la ley y guardadora de la santidad. Sin embargo, el Señor tenía algo en su contra. Cuando vemos esta realidad, también debemos ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, a leer la Escritura, al estudiarla. Cuando Dios, el Señor, nos habla y el Espíritu Santo nos contiene, nos toca y nos hace ver que queremos estar disponible o a disposición del Señor para que Él obre, para que Él trabaje en nuestras vidas, para que Él siga obrando, enderezando nuestra senda. Y el Señor está muy, muy dispuesto para ayudarnos, para ayudar a la iglesia del siglo XXI. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se esforzaba por cumplir la ley, pero se olvidaron del principal mandamiento. Mateo capítulo 22, 37 al 38, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La ley es el orden por el cual debemos vivir para que nos vaya bien, como Él se lo hizo sentir a los israelitas. Pero la razón de nuestra vida debe ser amar a Dios. Pareciera que esto una vez con mucha pasión predica esto, pero vaya que es un gran desafío y que tenemos que ser sinceros para poder evaluar cuál es nuestra condición personal o nuestra condición como iglesia. A lo mejor se ha entibiado nuestro amor por Dios.
nuestro amor por nuestros hermanos, por el prójimo, como pasa en este tiempo en nuestras iglesias. Y no queremos caer en ser solamente un club en donde vamos solamente a pasarla bien, a cantar, entretenernos en algunas cosas. Ese no es el propósito del Señor. Eso va mucho más allá de juntarnos, de poder cultivar una vida fraternal entre los hermanos, sino amar a Dios. Y va a reflejar esto que amamos al Señor y a nuestros hermanos en nuestras vidas propias, que son fructíferas, que está nuestra conducta demuestra que el Señor verdaderamente y sinceramente y sin exagerar está viviendo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro proceder. Él está guiando nuestros pasos. Ahora, ese fue el propósito por el cual fuimos creados. Los efesios eran creyentes, dedicados y cumplidores, pero habían descuidado su relación personal con el Señor. Mi pregunta aún, como siervo del Señor, como pastor, como líder, como queramos llamarle, ¿cómo está mi relación? ¿Cómo está la relación de nuestros consiervos, de nuestros pastores, de las iglesias? En particular, si el Señor le está hablando a su corazón, ¿ha descuidado su relación personal con el Señor? El Señor quiere obrar. Él está atento, tal como lo hizo con esta iglesia de Éfeso, que Él no se le escapó nada sobre la iglesia. Él podía haber dicho, mira, esta iglesia es potente, tiene cierta madurez, hay muchas virtudes en ella, así que lo demás vamos a dejarlo allí nomás. Pero no es así el tema, no es así la cosa, como muchas veces nosotros humanamente queremos direccionar la iglesia carnalmente, y eso es peligroso. Por eso el Señor nos ayude a los que lideramos y podamos llevar a la iglesia a amar al Señor y a la vez también a madurar, para que seamos una iglesia de bendición en el medio en donde está instalada la iglesia del Señor Jesucristo. El consejo del Señor siempre son adecuados y fructíferos. Él no es por una rabieta divina que Él va allí y está viendo todo malo, sino Él quiere corregirnos, quiere ayudarnos. Hoy también el Señor está interesado en ayudar, en auxiliar, en fortalecer, en sacar adelante la obra, la iglesia, en medio de este tiempo. Entonces se requiere, amados hermanos, que la iglesia esté bien compenetrada, que esté bien rebustecida, que esté bien empapada de la gloria de lo alto, que la gente pueda ver que en la iglesia está el consuelo, está la verdadera esperanza a través de lo que nos dice la palabra, la esperanza de gloria. La instrucción que Jesús le da a esta iglesia es la siguiente. En Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuperar, amados hermanos, el potencial y el amor al Señor. Recordar primeramente que el primer amor, la pasión inicial que nos movió a acercarnos a Dios, y contarle a todos acerca de Él. El amor no crece automáticamente, más bien disminuye a menos que intencionalmente lo cultivemos. Arrepentirse es cambiar y regresar al Señor. Debemos arrepentirnos de la indolencia y hacer algo para avivar la llama de la pasión por Dios. Y eso solamente lo hace cuando reconocemos, tenemos esa entereza de poder admitir que estamos mal, que estamos equivocados, que hemos fallado, que estamos tibios, que se ha enfriado este primer amor por lo cual está señalando el Señor en su queja a esta iglesia en particular.
Arrepentirse, ya lo dijimos, es cambiar y regresar y volverse a Dios. Debemos arrepentirnos, amados hermanos, en este tiempo. La palabra arrepentimiento está ausente de la realidad en nuestros miembros, en nuestras iglesias, pero hay esperanza. A través de esta palabra nos llama a acercarnos cada día más al Altísimo. Hacen las primeras obras. Hay una advertencia también. Jesús advierte lo que sucederá si la iglesia de Éfeso no se arrepiente. Si no, quitará la lámpara de su lugar. Hay un dato histórico muy importante. El dato histórico es que luego de ser la principal ciudad de Asia Menor, Éfeso perdió su primacía. Todo comenzó cuando el canal que la conectaba con el mar se llenó de lodo, lo cual impedía que los barcos navegaran por él. En el año 262 después de Cristo, la ciudad fue destruida por los godos. Más tarde fue reconstruida, pero nunca recuperó su prestigio ni su esplendor anterior. Fue cada vez decayendo hasta quedar deshabitada. Qué terrible un panorama para una iglesia y para una ciudad que ya no respira la presencia de Cristo a través de los creyentes. Y eso pasa, amados hermanos, cuando también los creyentes se enfrían. Ya no somos como de bendición para nuestra sociedad, para la ciudad, lo que pasó con Éfeso. La ciudad se empantanó y lo mismo le sucedió a la iglesia del lugar. Era una iglesia que hizo obra, pero perdió el amor. Era una iglesia al estilo Marta. ¿Cómo es esto al estilo Marta? Que se afanó por servir, pero dejó lo más importante, la relación con el Señor. Se convirtió en ama de casa y olvidó su papel de esposa. Al principio, Éfeso fue una luz a toda la región. Esta iglesia debe trabajar por recuperar su primer amor, tanto el amor por Dios como por los hermanos. El amor es lo que da testimonio de Dios, es la luz en medio de la oscuridad. Y si una lámpara no da luz, debe ser removida. Qué terrible es esto. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Nos preguntamos. ¿Cómo podemos permanecer? El rey David nos da el ejemplo. Él sostuvo su pasión por el Señor toda su vida, porque buscaba su corazón, no solo su mano. En el Salmo 27, verso 4, él expresaba lo siguiente: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Qué palabras importantes, amados hermanos. La promesa al vencedor. Jesús anima a los efesios, señalando la recompensa que tendrían los vencedores. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida está mencionado al principio y al final de la Biblia. Esto es interesante. Vale decir Génesis y Apocalipsis. Y también en el medio en Proverbios. Proverbios 3, versículo 13, dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Proverbios 3, 17 y 18 dice que sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Qué interesante y fortalecedor es esta palabra de proverbio. El árbol de la vida representa la sabiduría, la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Si la obedecemos y la guardamos, de seguro que saldremos vencedores.
Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de vida produce frutos que dan vida. Debemos dejar que el Señor conduzca, que guíe, que inspire nuestra vida como creyentes, como miembros de una iglesia cristiana determinada. En el caso de nosotros, la Iglesia Bautista. El llamado del Señor es a ser fieles. Llamados a ser fieles, verdaderos, fructíferos, tal como lo mencionamos anteriormente, esforzados, serviciales, que tengan amor a Dios y a los hermanos. Amar y preocuparnos por los perdidos, por las personas sin Cristo. A ser verdaderos vencedores. Con la ayuda del Señor, sí se puede, amados hermanos. Ya queremos llegar a la última parte para concluir este mensaje para el día de hoy. La expectativa, amados hermanos, como conclusión, la expectativa del Señor en cuanto a las iglesias es que éstas lleguen a la victoria. Para esto las iglesias han de vivir combatiendo. La lucha incluye llamar a la iglesia a arrepentirse, sinceramente, a proclamar a Jesucristo, sin hacer concesiones, a retomar la palabra para establecer con claridad la sana doctrina, a limpiar de la iglesia el liderazgo corrupto, a resistir a Satanás, a retornar a una vivencia personal de la fe, a rechazar los coqueteos del entorno, a enriquecer la espiritualidad y la adoración con dones espirituales, a sufrir sin tirar la toalla. Gloria a Dios. Por último, abrir la puerta cuando Él llama. Él está con nosotros. Y en todos ámbitos el Señor quiere que su iglesia salga victoriosa. Si solamente esperamos solo beneficios materiales o nos conformamos con menos de lo que el Señor quiere darnos, hacemos de la gracia un supermercado en el que abundan las ofertas de promoción. Y eso no debe ser así. El premio del Señor, en cambio, es de calidad total. Podemos decir, ¿qué galardón? El premio que nos anuncia, nos estimula a recibir con corazón totalmente abierto estas cartas en las que el Espíritu se esfuerza por renovar a la iglesia. El Espíritu de Dios quiere llevar a la iglesia a la presencia del Jesucristo glorificado. Quiere conducirla al arrepentimiento y comprometerla en una vida combativa, cuya culminación será disfrutar para siempre en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Padre. Padre bendito, te damos la gracia en el nombre de Jesús. Señor bendito, por todas sus bondades, por su paciencia, por su amor que no se ha desgastado y que sentimos espiritualmente que usted sigue amándonos como iglesia. Que sigue, Señor, interesado en que avancemos, en que seamos victoriosos, vencedores, que seamos una iglesia de tremenda bendición para la humanidad de hoy, para la sociedad de hoy, que tiene hambre y tiene sed de Dios. Señor bendito, ayúdanos, fortalécenos, denos de la gracia, seamos amadores de la palabra de Dios para compartirla y sean de luz para muchas personas, para que tengan un verdadero encuentro con Jesucristo. Gracias, Señor, por su iglesia en todo el mundo. En este tiempo, Señor bendito, histórico en que estamos viviendo una pandemia, Señor grande, Padre de toda bondad,
sostenga a su iglesia por sus muchas misericordias. Ponemos nuestra vida en sus manos, nuestros problemas, si hay alguna enfermedad, Señor, usted puede manifestar su gloriosa presencia y poder sanándonos para la gloria de Dios. Gracias, Señor bendito. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, amados hermanos, amigos, familias, que esta nueva semana sea muy bendecida, que el Señor pueda protegerle, guardarle, y si está en un tiempo de prueba, en momentos muy difíciles, no deje de confiar, que el Señor le sacará adelante, confíe. Él quiere hacerle que usted sea un creyente vencedor, un hombre o mujer o familia o matrimonio que sirvan y amen al Señor. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo de predicación. Les deseo las mayores bendiciones de parte del Señor. Un abrazo para todos. Muchas gracias.